En este video nos embarcaremos en una aventura única y emocionante en los estudios Universal Hollywood. Ven conmigo para explorar algunos de los sets y props más icónicos que han dejado una marca imborrable en la historia del cine. Desde el aterrador tiburón hasta el emblemático DeLorean de Volver al Futuro. Este recorrido especial celebra el 60 aniversario del tranvía con una increíble muestra de memorabilia cinematográfica. También haremos un recorrido a través de las descripciones y anécdotas que nos cuentan la historia de estas atracciones y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Quédate con nosotros para descubrir juntos la magia del cine a través de estos 60 años del tranvía. ¿Qué tal, amigos viajeros? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy aquí con una invitación muy especial de los estudios Universal, donde vamos a estar viendo pues unas props bastante interesantes por motivo del 60 aniversario del tranvía, donde pues vas a conocer varias de las franquicias de los estudios Universal a través de los años, y para darles una pequeña probadita, vean algo de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que quédense conmigo que seguro les va a encantar. En los estudios Universal Hollywood están celebrando el 60 aniversario del famoso tranvía del Studio Tour. Así que si eres un amante del cine, este evento es para ti. Desde ahora y hasta el 11 de agosto de 2024, tienes la oportunidad de disfrutar de este evento especial que presenta los legendarios tranvías Glamour de 1964, completamente restaurados. También tendrás la oportunidad de bajarte del tranvía y adentrarte en uno de los sets de película más icónicos del mundo, el famoso motel de la película Psycho de 1960. Así que prepárate para tomar fotos increíbles y compartir momentos inolvidables en tus redes sociales. Todo con un fondo gigante de King Kong y el tiburón colgante del parque temático original. En Universal Plaza, el tributo al Studio Tour te espera con una exhibición de fotografías pintorescas y props originales de las películas. Entre los más destacados está la icónica máquina del tiempo de Volver al Futuro y la famosa bicicleta de E.T. que estuvo en los estudios Universal Hollywood desde 1991 hasta el 2003. Y no olvides tomarte una selfie con Woody y Winnie Woodpecker, las eternas mascotas de los estudios Universal. Y si te gustan las emociones fuertes, el nuevo set de fotos de tiburón con el icónico letrero de Amity Island te ofrece una aparición especial del dedicado buzo George, el cual te espera para una foto inolvidable. También podrás retroceder en el tiempo y posar en el set de Western Street, saludando a los sheriff locales y entrar en el clásico túnel de hielo del Studio Tour. Todo para una sesión de fotos inmersiva totalmente nueva. Además, los más pequeños pueden liberar su creatividad construyendo su propia mini tranvía del Studio Tour, con una manualidad de papel y coloreando páginas temáticas de los estudios Universal Hollywood. Pero eso no es todo. Los estudios Universal Hollywood te ofrece una oportunidad increíble. Compra un boleto de un día y obtén el segundo día gratis. Disfruta de 2 de los mejores días en Los Ángeles con esta oferta especial que está disponible hasta el 9 de octubre del 2024. No te pierdas esta oportunidad de vivir una experiencia cinematográfica única y disfrutar de la magia del cine en los estudios Universal Hollywood. Para más información visita universalstudioshollywood.com. Este lugar se compone de varias, digamos, de las props, escenografías, de algunos de los sets que vemos cada vez que nos subimos al tranvía. Aquí, obviamente, pues ese letrero tan icónico de Amity Island, básicamente de la película de Jaws o Tiburón, como lo conocemos en Latinoamérica, donde pues básicamente un tiburón blanco, un gran tiburón blanco, a como se le conoce, pues aterrorizó
la isla de Amity, así como se llama. Y pues básicamente aquí una escenografía chusca de lo que es pues este lugar. Aquí nos dice que podemos hacer un meet and greet con Scuba George, que me imagino debe ser alguien vestido de buzo. Y pues allí algunas de las props que se utilizaron en la película, la famosa lonchera de Brody, que es el personaje principal, y ahí el póster de Tiburón. Siguiendo adelante, por acá vemos otra escenografía y oportunidad de fotografía del viejo oeste. Aquí donde estamos ahorita mismo parados, en este preciso lugar es donde tenían el show del viejo oeste. Y pues ahora aquí, como un pequeño guiño, podemos ver este set de un banco del viejo oeste, la cárcel y pues obviamente el famosísimo salón que no podía faltar en ninguna de estas películas de antaño. Y aquí de este lado también podemos ver otras de esas atracciones ya desaparecidas del tranvía, donde pues se le conocía como el túnel de hielo. Allí ustedes pueden ver que pues ese túnel giraba y hacía que pues diera la ilusión de que el tranvía estaba girando alrededor. Aquí nos cuenta que fue desde 1975 hasta el 2013 donde este túnel funcionó. Y pues aquí pueden ver el efecto que lograba crear una vez que entraba el tranvía por ahí. Son básicamente algunas de las escenografías, atracciones, oportunidad de fotografía que tú te puedes encontrar cuando vienes a los estudios Universal celebrando 60 años del tranvía aquí en los estudios Universal. Mientras vemos bastantes fotografías, este gran mural con varias de las atracciones que alguna vez existieron aquí en este tour del tranvía tan famoso, donde básicamente te llevaban a ver muchos de los sets utilizados en películas, y tú puedes observar cómo han cambiado a través de los años. Allí en la parte superior izquierda se puede apreciar el King Kong que fuera tan famoso y pues ya también desaparecido por un desafortunado incendio que pues básicamente pulverizó tan bonita atracción, y pues otras más que ya no existen. Aquí algunas de las descripciones que nos cuentan de qué iban todas estas atracciones. Y pues me encanta la manera en que han decorado estas paredes, simplemente para recordarnos que los estudios Universal han existido ya por muchísimos años y siempre nos han traído pues muchísima diversión, muchísimos sets y sobre todo la oportunidad de, como fuera su eslogan, de subirnos a las películas. Pero si yo les soy sincero, amigos viajeros, para mí no hay mejor película como la de Volver al Futuro. Aquí el DeLorean utilizado en la película tal y como lo viéramos pues en esa cinta ya tan famosa donde Marty McFly, el Dr. Brown, se subieron a esta máquina del tiempo para darnos una aventura que nos hizo a todos soñar, imaginarnos qué sería viajar en el tiempo, y pues algo de lo más inteligente, increíble que han hecho los estudios Universal hasta el momento. Este pabellón tributo a los 60 años va a estar aquí hasta agosto, donde tú puedes venir y tomarte fotografías pues con todos los personajes de varias de las películas. Como podemos ver, allí está Frankenstein tomándose fotografías con el público, al igual que el mismísimo E.T., de una manera que tú puedes tomarte una fotografía y simular
que estás con el mismísimo E.T., pues subiéndote a la bicicleta y volando para escapar de los malos. Y bueno, amigos viajeros, muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias también a los Estudios Universal por permitirnos venir a ver todas estas props, todas estas escenografías que tantos recuerdos nos traen. Esto va a estar disponible hasta el 11 de agosto, así que si estás en el área de Los Ángeles, te invito a que vengas y disfrutes tú mismo de todas estas props, de todas estas escenografías, de todas estas oportunidades de fotografía para que te lleves un bonito recuerdo a casa y te evoque todas esas emociones que también a mí me evocó. Yo por el momento me voy a despedir, no sin antes recordarte que es gracias a ti que estos videos siguen adelante, por darme me gusta, por darle clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho y sobre todo por compartir este video con tus amigos. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.